Dice la Escritura: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Esto es lo que es el hombre delante de Dios. Ciertamente vanidad es todo hombre. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el hombre vano es desde que su corazón se apartó del corazón de Dios, y su corazón se inclinó a toda vanidad de la tierra. Su corazón se inclinó a pensar solamente para una vida que habitará la tierra por un tiempo y luego dejará de ser. Y su corazón no miró para la eternidad, sino que su corazón miró solamente al presente, solamente al tiempo del cuerpo en la tierra, al tiempo de la vida en el cuerpo. Pero Dios no hizo la vida para la vida en la tierra solamente, sino que Dios hizo la vida del hombre para la eternidad. Y el hombre que mira por la vida que Dios hizo, este hombre es transformado a una mente celestial, porque ahora este hombre ya no mirará solamente por su cuerpo, sino por su espíritu. Así como dice la Escritura, que nosotros le debemos a nuestro espíritu, no nuestra carne, no a nuestro cuerpo, como para que andemos en la carne, que deudores somos, pero no a nuestra carne, sino que somos deudores a nuestro espíritu, porque estamos para vivir por el espíritu, porque Cristo vino para morir por nosotros y resucitar al tercer día, y de allí entonces darnos vida eternamente juntamente con Él. Y cuando el hombre entiende esto, entonces el hombre empieza a vivir por su espíritu, porque Él nos envía su espíritu para ser transformados a su espíritu, y así entonces el hombre espiritual vive para su espíritu, para edificar su vida para la eternidad, a través de la vida en el cuerpo y a través de todas las obras que Dios hace en el hombre y a través del hombre, santificándolo de continuo en espíritu, alma y cuerpo. Y así el hombre espiritual no es vano delante de Dios, pero el hombre natural, cuya mente es natural y solo piensa en las cosas del cuerpo y solamente piensa en las cosas de la tierra, este hombre delante de Dios es vano. Y por eso dice que los hombres, pesándolos a todos igualmente en la balanza, pesan menos que nada. ¿Pero por qué? No por el peso del cuerpo, sino por el peso de su hombre espiritual. Y esto nace del corazón. El corazón terrenal, el corazón natural, es menos que nada. Y el corazón terrenal delante de Dios es vanidad. Para eso vive el hombre, para eso que se deshace. Y así entonces dice que por causa del pecado del hombre, Dios deshace como una polilla lo más estimado de él. Deshace como polilla lo más estimado del hombre, para que el hombre entienda lo vana que es la vida en su cuerpo, para que el hombre entienda lo nada que es la vida en su cuerpo y la importancia realmente que tiene delante de los ojos de Dios la vida del hombre, porque la importancia que tiene delante de los ojos de Dios la vida del hombre es una importancia espiritual, es la importancia del espíritu del hombre, que se edifica en todos los atributos del Espíritu Santo, que se edifica en todos los dones y atributos espirituales que Dios le da al creyente, para que entonces se edifique un espíritu recto para la eternidad, un espíritu perfeccionado que ha crecido conforme a la estatura de Cristo, un espíritu que se ha edificado en todas las áreas espirituales necesarias para ir enriquecido a la eternidad. El resto es vanidad, porque el resto es algo que está preparado para el fuego. Así dice la Escritura, que los hombres trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y para esto trabaja el hombre, y para esto empeña su vida el hombre, y para esto emplea todo su esfuerzo el hombre. He aquí que el primer mandamiento que Dios manda, y el que es mayor que todas las cosas y dependen de él todas las demás cosas, es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con toda la fuerza. El Señor dijo que no habrá dioses ajenos delante del creyente, porque tener un Dios ajeno significa que ya el hombre no va a poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como es el primer mandamiento, porque dice que ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno y aborrecerá al otro. Por tanto, no se puede amar a Dios y las cosas de la tierra y las cosas del cuerpo, o otra cosa que el hombre estime como de gran valor en su vida, como al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede compartir ese mismo amor al mismo tiempo. Y así es que el Señor mandó que no se tuviera Dios ajeno delante de él, porque aquí que el primer mandamiento es lo que le da al hombre todas las demás cosas, y que el hombre pueda cumplir todas las demás cosas en verdadero amor, que el hombre pueda entonces desarrollar en él, a través del Espíritu de Dios, todos los atributos espirituales que se necesitan desarrollar. Si este es el primer mandamiento, este es el primer pecado del hombre,
lo contrario a esto. Ese es el primer mandamiento, es amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, como no se ama ninguna otra cosa en la tierra, ni aun su propia vida. Siendo así, también el primer pecado que hace que todos los demás pecados vengan es no amar al Señor de esa manera. Y por eso es que no amar al Señor de esa forma hará que el hombre pegue contra Dios en muchas maneras que aún el hombre no lo entiende. Y hará que el hombre pierda su alma, y hará que no se desarrollen en el hombre, y aún en el creyente que dice ser creyente en Jesucristo, todos los atributos espirituales que necesitan desarrollarse, porque si el hombre no mira por la voluntad de Dios, el hombre no mira por el corazón de Dios, el hombre no amará a Dios, el hombre se amará a sí mismo. Si el hombre si el hombre no ama a Dios como debe de ser amado, el hombre no podrá mirar por la voluntad de Dios, el hombre no podrá mirar por los intereses de su Señor. Así todo líder espiritual debe de mirar no por sus propios intereses, sino por los intereses de su Señor, como dice la Escritura, que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra, y el que mira por los intereses de su Señor es solamente aquel que lo ama más que a sí mismo, porque el Señor amó al hombre más que a sí mismo, el Señor amó al hombre más que todas las cosas, de modo que negó su propia vida, y de modo que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por causa del hombre. Dejó su trono, y el hombre, sin embargo, al hombre le cuesta dejar cosas terrenales que no son ni una partícula de polvo en comparación con el reino de los cielos, porque son cosas, lejos de tener algún valor, más bien son cosas inmundas. Pero sin embargo el Señor dejó el trono de gloria, el Señor dejó el trono del reinado del universo para venir a morir por el hombre. Y este es el amor que Dios, la justicia divina de Dios, la justicia divina del cielo, la justicia verdadera, este es el amor que demanda de vuelta la equidad del amor. Un amor equitativo es un amor igual. Así entonces el hombre debe amar a Dios de esta manera, porque dice que si uno murió por todo, luego todos morimos, dice, porque por todos murió, para que los que viven no vivan ya más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no se puede hacer si el hombre no ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Esto no se puede hacer si el hombre relega todas las demás cosas de su vida que están en su corazón a un segundo plano, y aún las cosas que no debe de tener en su corazón las desecha. Y así entonces el hombre podrá amar a Dios. De lo contrario no podrá, porque no se puede compartir ese amor. El hombre no puede compartir el amor de Dios con el amor, con el amor marital, con el amor allí familiar, o con el amor de su cuerpo, o con el amor de su vida personal, o con el amor por sí mismo. El hombre no puede compartir el amor a Dios con el amor por las personas, con el amor por la tierra. El hombre no puede compartir este amor, y por eso es que cuando los hombres se hacen dioses, los hombres se hacen dioses a causa de su amor por otras cosas. Los hombres se hacen dioses, no solo que dioses extraños y dioses ajenos delante de Dios representen y tengan que ver con estatuas de yeso o de madera o de cualquier otro material, ni que tengan que ver con dioses, aunque no sean hechos de estatua, que tengan nombre como demonios, porque todos los dioses son demonios, todos los dioses de este siglo son demonios, todos los dioses que hay en el mundo, que los hombres se inventan en el mundo, son demonios. Pero Dios dice que hizo los cielos, pero no solamente que dioses ajenos vengan a ser otros dioses de nombres y demás, y estatuas y demás, sino que todas las cosas que los hombres tienen por mayor estima que el amor a Dios, o incluso de igual estima que el amor a Dios, son dioses ajenos delante de Dios. Y aquellos dioses ajenos delante de Dios no dejan que el hombre entregue su vida a Dios, y el no entregar su vida a Dios hace que el hombre pierda su alma, hace que el hombre no reciba todos los atributos espirituales que Dios quiere darle, hace que el hombre no desarrolle en él todos los atributos espirituales que el Espíritu de Dios quiere desarrollar en él. Por eso es que es necesario que Dios castigue al hombre quitándole lo más estimado de él, porque eso es lo que dice la Escritura: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él, porque vanidad es todo hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que el hombre entonces entre en su amor? ¿Qué es lo que hace Dios para que el hombre entienda? ¿Qué es lo que hace Dios por compasión?
porque es por compasión. Y este es el verdadero amor de Dios, evitando que el hombre vaya al infierno, evitando que el hombre, el creyente, se pierda, evitando que el creyente, diciendo ser creyente y pensando ser fiel a Dios, se tope con la muerte y se tope con su alma condenada en el infierno cuando salga de su cuerpo. Para evitar eso, entonces Dios envía castigo para quitarle al hombre lo más estimado de él, lo más estimado, no cosas estimadas de él, sino lo más estimado. Pero ¿por qué le quita lo más estimado? Por dos cosas: para hacerle entender que eso más estimado es lo que no permite que él ame a Dios como debe Dios de ser amado, como la justicia divina, como la justicia del universo lo amerita, porque esta es la justicia del cielo, esta es la justicia que creó todas las cosas, la justicia de Dios, que no es algo instituido por un hombre, no es algo instituido por una persona ni por Dios mismo, y que Dios diga esto debe de ser así, no debe de ser así, sino que la justicia de la luz, la justicia de la creación misma, que es Dios mismo, lo hace que sea así. Y así entonces el hombre podrá entender que realmente lo que tiene como de gran valor y lo que tiene como de grande estima, aquello es nada delante de Dios y aquello es nada en el mundo, porque aquello es lo que le quita su amor por Dios y aquello es lo que le impide su crecimiento. Y no solo que le impide su crecimiento, aquello es lo que le impide su vida, la salvación de su alma, aquello es lo que le impide habitar la eternidad con Dios, aquello es lo que le impide entrar a la vida de abundancia que Dios le ha prometido al hombre, a la vida eterna, a la cual Dios vino a darle al hombre, porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Siendo así, el hombre debe de amar como Dios amó al hombre, para que entonces esto lo pueda recibir y pueda recibir la vida en abundancia. Pero los hombres se dirigen a diferentes caminos, como dice, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Por qué nos descarriamos como ovejas? Cada uno, dice, se fue por su camino. ¿Por qué cada uno se fue por su camino? Porque el hombre se fue a buscar lo que amaba su corazón, y el hombre va a buscar lo que ama su corazón. Muchos dicen servir a Dios, pero tienen a su obra como el Dios de ellos, y tienen las cosas que adquieren a través de las obras como el Dios de ellos, tienen el prestigio como el Dios de ellos, y todo esto lo aman por encima del amor verdadero a Dios. Y cuando el hombre ama todas estas cosas por encima del amor verdadero a Dios, Dios se lo deshace por compasión y por misericordia, para que el hombre pueda entender que aquello nada es, porque Dios no necesita de un templo para ser honrado, ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitase de algo, dice la Escritura, porque el Señor vino a transformar los corazones de los hombres, y muchos tienen a sus templos como los dioses, como Dios, muchos tienen a sus templos como el verdadero Dios, y muchos aman más la vida del templo que a Dios mismo. Así el pueblo de Israel en la antigüedad hacían lo mismo, y amaban el templo como si fuera Dios mismo, y el amor que debían darle a Dios no se lo daban a Dios, sino que se lo daban al templo. Y por eso Dios les destruyó la hermosura de sus ojos, le destruyó aquello que los alegraba, aquello que los contentaba, y lo que estaba delante de ellos como lo hermoso, como lo excelso, como lo bueno, era el templo, era la obra de sus propias manos. Aunque aquello hubiera sido hecho para Dios, era la obra de sus propias manos. Así en el tiempo del fin acontece lo mismo, y por eso es que dice que el varón se ha humillado y el hombre se ha inclinado a los dioses. ¿Por qué? Porque se ha inclinado a la obra de sus manos, se ha inclinado a lo que su corazón desea y se ha inclinado a lo que a su corazón le da felicidad en la tierra. Otros se inclinan más a sus familias que a Dios, otros se inclinan más a sus trabajos seculares y a sus profesiones que a Dios, otros al dinero, otros a la vida social, otros a la fama, otros al lujo, otros al reconocimiento social, y así el hombre se inclina a diferentes dioses. Y esto hablando del pueblo de Dios, porque el resto y muchos en el pueblo de Dios se inclinan a multitud de pecados que el creyente ciego no entiende y no ve que tienen sus líderes, pero el mundo se inclina a todos los dioses del mundo, a las vanidades de esta tierra y aún de la misma cristiandad, porque todo está
mezclados, se inclinan a las vanidades de la tierra, amar la tierra más que el cielo, amar las cosas temporales más que las cosas eternas que no perecen y que no se envejecen, que la polilla no se la come ni que corrompen el corazón, a amar las cosas que Satanás inventó en el mundo más que las cosas que tiene Dios preparadas para aquellos que lo aman, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Pero esto no es para los que dicen amar a Dios, esto es para los que lo aman de veras, y los que lo aman de veras no aman otra cosa como aman a Dios, no aman otra cosa, no mayor que como se ama a Dios, sino que no aman otra cosa como aman a Dios, porque no ponen nada al nivel del amor a Dios, y todo lo relegan a segundo plano, y lo que es necesario que se ame, lo relegan a segundo plano, lo que no, lo desechan. Aún dice que sus propias vidas la menosprecian, porque estos son los lavados por la sangre del Cordero, los que menosprecian sus vidas, dice la Escritura, hasta la muerte, aunque no se refiera a la vida física, aunque se refiera a la vida en el cuerpo, a la vida que se vive en la tierra, a la vida buscando sus propios placeres, a la vida buscando la compañía de los hombres, a la vida buscando los sueños del hombre, a la vida buscando la comodidad del hombre, a la vida buscando los intereses del hombre. Esta es la vida que se menosprecia, esta es la vida menospreciada por los verdaderos de Dios. Pero cuando esto no es así, Dios castiga con pecado al hombre y deshace como polilla lo más estimado de él, así como castigó a Egipto y deshizo como polilla lo más estimado de toda la nación de Egipto, que eran sus primogénitos. El principio de la fuerza de cada uno de ellos se lo destruyó, los mató, para que el hombre entendiese que es nada su vida en la tierra, y para que el hombre entendiese que la verdadera reverencia y el verdadero temor se le debe de tener a Dios, y que lo demás desaparece de un momento a otro. Y lo que los hombres tienen como grande estima delante del universo, delante del cielo, es algo que no tiene ningún valor. Así como el Señor me ha declarado que aquello por lo que los hombres luchan, aquello por lo que los hombres se esfuerzan, y aquello por lo que los hombres incluso dan su vida y emplean todo su tiempo y emplean todo su esfuerzo, es aquello el valor que tiene es el valor de migajas de pan, porque son en el mundo espiritual como migajas de pan, como aquellas migajas de pan que caen de la mesa cuando el hombre come. Ese es el valor que tienen en el mundo espiritual, y por ello el hombre da la vida por una casa, por una posesión social, por una profesión, por ingresos económicos, por cosas materiales, incluso por el mismo cuerpo, por la misma salud del cuerpo. Pero esto resulta ser un Dios ajeno delante del Señor, y cuando esto resulta ser un Dios ajeno delante del Señor, Dios viene y lo destruye. ¿Para qué? Para poder salvar. Esta es la misericordia del Señor extendida. Por eso dice que Él deshace como polilla lo más estimado del hombre, porque lo más estimado del hombre es muerte para él. El hombre ama su propia muerte, pero no lo entiende, porque mientras está en el cuerpo no se pueden entender esas cosas. Mientras está en el cuerpo no se puede ver, porque el justo debe de vivir por fe. El que vive por vista, este ya va perdido, y el que vive por vista va a amar las cosas que sus ojos ven, que lo que el Espíritu le pone a amar al hombre, que lo que el Espíritu le hace amar al hombre a través de la vista de la fe, no a través de la vista de los ojos de la carne, sino a través de la vista del hombre espiritual. Aquel que no vive por fe va a amar todas las cosas que ven sus ojos. Aquel que no vive por fe va a amar todas las cosas temporales para su cuerpo. Aquel que no vive por fe va a trabajar para su vida en la tierra, pero aquel que vive por fe va a trabajar para su vida eterna. Aquel que vive por fe va a trabajar para su hombre espiritual. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque se vive por el Espíritu, por causa de la edificación del Espíritu, por la necesidad del Espíritu. El hombre tiene una gran necesidad. La necesidad que él tiene no es de su cuerpo, la necesidad que él tiene no es para su vida en la tierra, la necesidad que él tiene es de su espíritu, y la necesidad que él tiene es para la vida eterna. Esto no lo sabe hasta que sale del cuerpo y se topa con la miseria eterna, hasta que sale del cuerpo y se topa con una condenación eterna. Y aquel que incluso es salvo, y en su mayoría de los escasos salvos, porque dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y espacioso y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquellos pocos que hallan la vida, de ellos, la mayoría de ellos salen así como solamente con salvación. La mayoría de ellos, ¿por qué? Porque no viven para el Señor, porque la mayoría no vive para Cristo. Así dice la Escritura, que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. ¿Pero por qué? Porque el amor del hombre está inclinado a las cosas de la tierra, porque el hombre no entiende la importancia de lo eterno, el hombre no entiende la importancia de la necesidad de su espíritu. Esta es la necesidad por la cual el hombre debe de mirar, la necesidad de su espíritu. Si el hombre mira por la verdadera necesidad de su hombre espiritual, el hombre va a amar a Dios más que todas las cosas, porque esto es lo que está mirando Dios. El Señor no está ocupado en las cosas del cuerpo, el Señor está ocupado en las cosas del espíritu. Este es el interés de Dios, esta es la necesidad que tiene Dios, esta es la aflicción del Señor, este es el dolor del Señor. Por eso el Señor vino, por eso el Señor murió, por eso el Señor dio todo. Y por eso es que el Señor intercede, porque dice que Él vive para interceder siempre por nosotros. Él vive allí en la presencia del Padre, allí al lado del Padre. Dice que vive continuamente para interceder continuamente por nosotros. ¿Pero por qué intercede por nosotros? ¿Acaso para que Dios nos dé placeres temporales? ¿Acaso para que Dios nos dé lo que anhelan nuestros corazones en la tierra y para el cuerpo? ¿Acaso para que Dios nos dé salud, aunque la salud sea necesaria? Pero no es para eso por lo que Él intercede por nosotros continuamente. ¿Acaso para que nos dé cosas temporales que envanecen el corazón? ¿Acaso que nos dé posiciones sociales o posiciones en la tierra o fama o cosas de estas? No, Él intercede por nosotros por aquello que Él vino a buscar, el alma del hombre. Él intercede por nosotros por aquello que Él vino a perfeccionar con su muerte en la cruz, el espíritu del hombre, para llevarlo a la eternidad como un espíritu enriquecido en gran manera para recibir las abundancias de la vida venidera que Dios ha preparado y que ha prometido a los que lo aman. Abundancia de vida, abundancia de riquezas espirituales para habitar la eternidad con Él. Él intercede por nosotros continuamente a causa de la necesidad del espíritu, porque el espíritu, como salga, se va para la eternidad. Y si el espíritu sale sin ser renovado, si el espíritu sale sin ser edificado, ese espíritu, si no se arrepintió, ese espíritu, si no llegó a un arrepentimiento verdadero, tendrá que ir al lugar de las tinieblas, tendrá que ir al lugar de perdición eterna. Ese espíritu saldrá en vergüenza, ese espíritu no saldrá con honra, ese espíritu no saldrá habiendo sido edificado por el Señor, ni saldrá en salvación, y esa alma irá al infierno, y ese espíritu irá a vergüenza eterna, a vergüenza perpetua. Por eso es que la necesidad del hombre es la necesidad de su espíritu, y para ello el hombre debe amar a Dios con todo su corazón como el Señor amó al hombre, así como el Señor ama al hombre. Para eso el hombre debe de renegar todas las demás cosas a segundo plano. El hombre debe de renegar incluso su propia vida y sus propios deseos en la tierra a segundo plano, porque los deseos del hombre no son buenos, sino que los deseos del hombre lo matan, y debe de renegar sus deseos a segundo plano cuando realmente aquellos deseos provienen de Dios. Pero si no provienen de Dios, no se relegan a segundo plano, si no provienen del Señor, que eso debe de preguntarse al Espíritu Santo, y eso debe de inquirirse en la presencia de Dios continuamente. Si no proviene del Señor, aquello debe de hacerse morir. Por eso que dice, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque muchas cosas que el hombre busca, muchas cosas que el hombre pide a Dios, muchas cosas sobre las cuales los hombres, por las cuales los hombres se esfuerzan y emplean su tiempo y emplean sus vidas, y por las cuales los hombres claman a Dios, son cosas que los llevan a la muerte, y es por avaricia, es por cosas vanas, porque miran con los ojos de la carne, no miran con los ojos espirituales, no miran con los ojos de la fe, no miran por sus espíritus, no miran por la necesidad de Dios. El hombre que verdaderamente ama a Dios mira por los intereses de su Señor, y los intereses de su Señor son primeramente el alma de ese propio hombre. Los intereses del Señor es primeramente el espíritu de ese propio hombre, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero de
de estos, el alma y el espíritu, van a la eternidad, pero el cuerpo se queda en la tierra. ¿Qué inteligencia podrá tener el hombre trabajando por aquello que se queda en la tierra? ¿Qué inteligencia podrá tener el hombre amando todo aquello que es para aquella parte de su ser que se quede en la tierra, que se vuelve polvo, porque del polvo es y al polvo volverá? ¿Qué inteligencia puede tener el hombre? Y esta es la inteligencia que tiene el hombre natural. ¿Por qué? Por no amar a Dios. El no amar a Dios acarrea mucha condenación. ¿Por qué? Porque todos los pecados vienen a través de esto. Todos los pecados vienen detrás. Todos los pecados, así como un abismo llama a otro a la voz de las cascadas de la justicia divina del cielo. Todos los pecados vienen a raíz de que el hombre no ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque por allí entra el egoísmo, por allí entra la injusticia, por allí entra en la falta de agradecimiento. Porque eso es lo que dice la Escritura, que agradezcamos, que seamos en todo agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es ser agradecido? Agradecer a Dios lo que Él hizo, agradecerle a Dios su amor, amándolo a Él por encima de todas las cosas, y todas las demás cosas que se amen, independientemente de que queden a segundo plano, en segundos niveles, todas esas demás cosas deben de verdaderamente provenir del corazón de Dios, no cosas que no sean espirituales y no cosas que obstruyan el desarrollo espiritual y que no provengan de la voluntad de Dios. Así el hombre entonces podrá vivir verdaderamente la justicia de Dios, y el hombre podrá verdaderamente tener los frutos del Espíritu. No existe otra forma, porque este es el primer mandamiento, este es el motor que hace que todo lo demás funcione, y si el motor no funciona, en vano es el resto de las cosas, en vano es la carrocería y en vano es el resto de las cosas, aun aunque no sean la carrocería y que sean de funcionamiento mecánico. Poniendo un carro como ejemplo, este es el motor de todas las cosas, el amor a Dios por encima de todas las cosas, y por eso Dios, para salvar al hombre, si es necesario, le destruye todas las demás cosas y le destruye todo aquello que le impide su verdadero amor a Dios, y así Dios deshace como polilla lo más estimado del hombre. Cuando Dios juzga al hombre, cuando Dios castiga al hombre, lo castiga para su salvación. Cuando Dios castiga al hombre, lo castiga por compasión, lo castiga por misericordia. Algunos entienden, la mayoría no entienden. Algunos, los que entienden, entran en el arrepentimiento, entran en la salvación, pero los que no entienden se van a perdición, porque sus ojos los ciegan, y el ojo de la carne ciega el ojo espiritual. Los ojos de la carne ciegan la vista espiritual y no dejan ver al hombre, porque el amor por todas las demás cosas que el hombre tiene en su corazón lo ciega, no lo deja ver, no lo deja entender y no le permite amar a Dios. Todo lo demás debe de morir para que el amor a Dios ahora entonces pueda fluir. Y por eso es que dice que es necesario que yo mengüe, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo debo de menguar? Así dijo Juan Bautista. ¿Cómo debo de menguar? Debo de menguar haciendo menguar mi amor por todas las demás cosas en mi corazón. No que no ame las cosas que se deben de amar, como de pronto a los hermanos, como de pronto allí la obra que Dios me da. Si verdaderamente me la da Dios, pero no que eso sea mi Dios, como la familia, como al cónyuge, como la vida que Dios me da. No, sino que se relegue a segundo nivel, que se relegue a segundo plano, porque así es que dice que cualquiera que dejare casa, padre, madre, hijos, mujer y tierra por el nombre del Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué? Porque éste habrá demostrado su verdadero amor a Dios. Y no se trata de dejar a todos tirados, sino que se trata de relegar todas las cosas a segundo plano. Y se trata de no poner su amor y su atención a las cosas que no ameritan poner todo el amor y toda la atención del hombre, sino a Dios. Porque con ese amor lo demás se podrá amar propiamente. Pero cuando el amor a Dios no es el propio, como se debe de amar, no es el amor como verdaderamente lo exige la justicia divina, porque esta es la verdadera justicia. El amor por las demás cosas es falso, y aunque de pronto el hombre piense que sí las ama, es falso. Es un amor terrenal, animal y diabólico, es un amor carnal, es un amor que el hombre piensa que es amor, pero que lleva a la muerte.
a él mismo y a aquellos que ama, y que lleva a la muerte a todos aquellos que están ligados a ese amor, porque no es un amor verdadero. Así entonces dice que todo aquel que deje todas aquellas cosas por el amor a Dios, éste recibirá 100 veces más, porque éste recibirá verdadero amor por todas aquellas cosas, porque es el amor para el alma, es el amor para el hombre espiritual, es el amor celestial, y recibirá no solamente estas cosas 100 veces más, multiplicado los frutos de Dios, multiplicado los frutos que desarrolla en su hombre espiritual, y recibirá garantizado, dice el Señor, la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta es la garantía de la vida eterna, amar al Señor con todo el corazón, pero no el Señor de la mente, sino el Señor que se revela por su Espíritu y a través de las Escrituras, el verdadero, el santo, el que hizo el cielo y la tierra con su gran poder y con su brazo extendido, y aquel que dio su vida por el hombre, aquel que da a conocer su corazón, aquel que lo busca, aquel que se revela y que se manifiesta, aquel que lo busca y que le dé el conocimiento verdadero del verdadero Dios, porque muchos tienen otro Cristo, muchos tienen a otro Jesús, y muchos predican no al verdadero Cristo, sino a otro Jesús, y así vienen predicando a otro Jesús, y así vienen predicando otra doctrina, y así bien son recibidos. ¿Por qué? Porque esto es lo que aman los hombres, el Dios que se imaginan, pero este Dios es el que les complace sus propios gustos, y es el que les complace sus propios amores que tienen hacia otras cosas. Este es el falso Cristo, pero el verdadero, este es el que se debe de amar. Cuando el hombre inquiere en Dios y le pregunta acerca de este verdadero, Dios se lo revela, Dios se lo declara, y cuando el hombre entrega su vida por este verdadero Dios, entonces este es fiel, y entonces este dará los verdaderos frutos celestiales, los verdaderos frutos de Dios para la vida eterna de su alma, y cumplirá el propósito de Dios. Este habrá mirado por los intereses de su Señor, y este tendrá la honra eterna que Dios ha prometido a los que aman a Dios como Él ha amado al hombre. Gloria a Dios.